Bienvenido a Universo y un espacio donde el conocimiento antiguo cobra vida. Aquí encontrarás audiolibros de magia con libros disponibles en formato digital y en impresión de lujo. Prepárate para descubrir los secretos que han trascendido el tiempo. Prólogo. En mi infancia tuve los primeros encuentros con el chamanismo en México. En todo lo largo y ancho del país, sobre todo lejos de las urbes y ciudades, enclavados en las montañas, encuentra uno verdaderos chamanes que son gente común, trabajan, alimentan a su familia, curan, son portadores de un saber ancestral único, que transmiten sin ningún secretismo ni cobro de por medio. En cambio en las ciudades, vemos chamanes urbanos, que cobran onerosas sumas de dinero por un curso de relajación que plagiaron de algún libro de chamanismo y encima se arman de extrañas parodias de importancia personal para disfrazar su arcano conocimiento y así mantener la parodia teatral y seguir cobrando por ello. Es muy raro, por no decir imposible, encontrar un verdadero chamán en las ciudades, y sobre todo un verdadero chamán urbano desinteresado de cobrar sus conocimientos. Muchos buscadores jamás se dan cuenta que el verdadero chamanismo indígena está allí donde siempre ha estado, y que si uno quiere aprender, simplemente tiene que viajar a las etnias indígenas, donde existen aún hoy día verdaderos chamanes, y quedarse lo que sea necesario para aprender. No existen cursos intensivos de 7 días, ni aunque cuesten cientos de dólares, el proceso chamánico dura toda la vida, y según se dice, aún más allá de la misma. Mi interés por lo chamánico empezó desde niño. Cuando yo tenía apenas 8 años, mis tías tomaron un extraño interés por lo esotérico y se compraron una pequeña tabla que yo en aquel entonces no comprendí mucho de la misma, solo decían que se llamaba tabla ouija. Solían jugar ya entrada la noche con la ouija en la casa de mi padre y a escondidas, claro. Cuando jugaban, les 6. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Formulaban todo tipo de preguntas, usualmente se entretenían hasta altas horas de la madrugada. En una de esas noches, sin embargo, alguien tocó la puerta del patio varias veces y mis tías se asustaron tanto al abrir la puerta y no ver a nadie, que dejaron para siempre de jugar a la tabla ouija. Luego una serie de fenómenos tipo poltergeist que se desataron en la casa, vino a poner el asunto patas arriba. Años después a ese incidente, yo tenía 13 años en ese entonces. Mi padre conoció a Don Brígido, un curandero, era maestro de primaria pero en sus ratos libres solía hacer curaciones con velas y oraciones. Mi padre siempre fue incrédulo con todo lo referente a los asuntos esotéricos, pero respetaba las creencias de los demás, incluso llegó a recibir algunas de las limpias espirituales que Don Brígido realizaba. Mi interés por el esoterismo surgió a raíz de una revista que compré casualmente un día, que prácticamente no tenía nada que hacer ya pasados algunos años después de lo ocurrido con la ouija de mis tías en la casa, y que para entonces yo me interesaba desmedidamente por todos los asuntos que tuvieran que ver con la brujería y el chamanismo en general. Nunca supe el por qué me atraía todo aquello como un imán. Me inscribí en cursos por correspondencia de varias órdenes esotéricas, viajé a recibir mis iniciaciones simbólicas en Amorc, Golden Dawn, Bota y algunas otras más, pero no sucedía la gran cosa. Yo estaba acostumbrado a su sistema de enseñanza, me llegaban mis lecciones cada semana o de manera mensual. Mi estudio en sí era realizar los ejercicios contenidos en las lecciones durante la semana, pero no llegaba algún resultado práctico que digamos. A solas me empecé a cuestionar si las modernas escuelas no eran solo alguna forma de psicología humanista diseñada con tintes esotéricos para fines lucrativos. Si bien su sistema era interesante, en 10 años podía uno apenas atisbar algo útil de las dosificadas lecciones. 7. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. En cambio en el camino chamánico el problema es totalmente a la inversa. El aprendiz tiene que tener el tiempo necesario y dedicarse de lleno a lo que se le presenta. Si uno no está dispuesto a entregarse de lleno al camino mágico del chamanismo, el camino mismo te saca y te hace a un lado. No hay mejor maestro que la experiencia misma a través de la práctica constante. Había leído ya un par de libros de un escritor sudamericano que tomó contacto con un brujo yaqui y le enseñó una forma especial de percibir por medios cognitivos propios de los chamanes. Yo buscaba algo similar, algún chamán que me enseñara a ver y a realizar los portentos que algunos escritores señalaban en sus libros al narrar las experiencias que eran capaces los chamanes de cualquier latitud del orbe.
Pero en los 8 años que estuve dentro de las fraternidades nombradas, solo parecía más un adoctrinamiento que una verdadera enseñanza mágica. La magia estaba muerta en dichas organizaciones, que veían siempre el dinero por encima de enseñar algo real. La mejor prueba es que si uno dejaba de pagar sus cuotas, las lecciones se suspendían de inmediato. Yo estaba de acuerdo que uno tiene que pagar por el conocimiento, de hecho así es, pero el pago no siempre es económico, y si lo es, nunca es exagerado. En mi proceso mágico conocí a Javier, un venerable maestro de la masonería, grado 33, por increíble que parezca, a pesar de todo su conocimiento, un día llegó a la logia donde Javier sesionaba uno de los tantos santeros que abundan con presuntas iniciaciones. Inició a toda la logía, claro, era palero mayón B también, y motivo mayor para cobrar según Javier, $700 por iniciado, le llaman su derecho a cobrar, encima, les cobró más dinero por algunos trabajos hechiceriles que nunca resultaron. El colmo del asunto fue que vinieron otros santeros y dijeron que el individuo que los inició no tenía tantos derechos y solo podía iniciar a 5 personas. 8. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Javier se reía de aquello, aunque dijo que en su momento no era tan gracioso, hasta me presumió sarcásticamente que el santero le dio un papel con su título de rayado en Palo Monte. Yo no creía aún en la ingenuidad de la gente. Muchos sinceros buscadores siguen sin entender que la magia no tiene que ver absolutamente nada con el dinero. Maestro esotérico que cobra por enseñar, a pesar de tener condescendencia y el beneplácito de sus espíritus, es simplemente un vividor de los tantos que abundan. Yo mismo pagué un curso por aprender Reiki, y pagué en algunas ocasiones por cursillos esotéricos, así que si bien no me sentía tan estafado, sí sentía que todo mundo cobraba por algo y se me hacía imposible encontrar a alguien desinteresado en realmente enseñar sin cobrar. No por el dinero, eso era lo de menos, sino que siempre que había dinero de por medio, había una teatralidad innecesaria y dosificaban la información para seguir manteniendo al hilo al estudiante y seguirle cobrando durante años. A pies juntillas creía que las cuotas eran parte necesaria del desarrollo mágico, ya que no veía por ningún lado en la ciudad algún maestro desapegado del dinero, y que no requiriera cobrar por enseñar, y no es tanto el dinero, sino que lo que se enseña, fuese real y a un nivel aceptable en la magia. Narrar lo que le acontece a uno en los dominios de la brujería suena extraviado. No hay con qué comparar el mundo fenomenológico de la brujería con el mundo de todos los días. Hay demasiadas cosas que simplemente no se pueden escribir porque la sintaxis de la brujería es diferente a la sintaxis del mundo de todos los días, y porque el chamán simplemente tiene otro sistema cognitivo para percibir el mundo. El chamán es testigo del poder que rige el cosmos. El aprendiz es un bebé que ni siquiera puede hacer gran cosa respecto al mundo nuevo que empieza a atestiguar. 9. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Cuando conocí al chamán Gustavo, toda mi perspectiva de la magia cambió por completo. Este libro no tiene fechas debido a que la cronología no es una cronología de relatos que sucedieron un día luego otro. Gustavo era un chamán del momento, nunca preparaba nada de antemano, solía instruirme de diversas cosas tan diferentes unas de otras, que yo enloquecía por la vastedad de la enseñanza. Mis apuntes estaban revueltos, así que darles coherencia por escrito es algo difícil. No obstante, la parte práctica vivencial es fácil de verse y hacer un escrito algo coherente y cronológico. Gustavo tenía otros aprendices que solo los traté en un principio, salvo uno de ellos a los demás les perdí la pista y Gustavo no les tomó demasiada importancia. Para él era natural que la gente empezara muy interesada en algo y después simplemente abandonara. Un apunte importante es que, Gustavo conocía un extenso vocabulario náhuatl para nombrar detalladamente su conocimiento. No sé si lo aprendió leyendo, personalmente jamás le vi estar leyendo ningún libro, todo su tiempo lo dedicaba a sanar gente y a instruir. Aunque tenía un trabajo privado como maestro de preparatoria, yo he adaptado dicho vocabulario en algo más entendible, dado que para Gustavo incluso las palabras tenían significado y un rico contexto esotérico en el cual toda la
compleja simbología chamánica se dejaba ver, el vocabulario usado lo omito por razones simples a términos más conocidos y comprensibles para el lector. Una de ellas es que los charlatanes de la New Age podrían usar el vocabulario náhuatl para impartir cursos y hacer presuntas ceremonias y estafar con ello. El otro motivo es que la enseñanza chamánica es bastante extensa y realmente sin una explicación detallada de parte de un chamán competente, no tiene caso usar la terminología chamánica práctica en un libro de relatos mágicos. Omito el nombre de Gustavo y su domicilio por la razón que 10. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Los chamanes nunca toman discípulos a la manera oriental, para el chamán todo está relacionado con el poder, le llaman así a la fuente de energía que sostiene el cosmos, los aztecas le llamaban Tloquenahuaque, y todos los chamanes tienen una conexión con esta fuerza, aunque la suelen llamar de distintas maneras. A Gustavo le parecía demasiado estúpido andar buscando un gurú para pedir consejos de cómo emprender el camino espiritual, decía que el camino allí está frente a uno, pero que somos lo bastante perezosos para no emprender nada por nosotros mismos y que teníamos gravemente enraizado el síntoma de la mamitis, que éramos como nenes que pedíamos todo y que si nos disgustábamos porque no nos daban lo que queríamos, nos poníamos a lloriquear. Una cosa me quedó bastante clara después de estar bajo la enseñanza de Gustavo durante 8 años, los pases de poder que Gustavo nos enseñaba tan asiduamente. Para Gustavo, los pases de poder eran el alfa y omega de su brujería, rara vez me sugería practicar visualizaciones de senderos, o imaginarme cosas, solo me daba algunas técnicas de relajación y concentración, todo partía de allí. Esto era muy diferente a lo que había aprendido en las fraternidades ocultistas, donde el practicante crea una realidad aparte, en cambio con Gustavo la realidad aparte no se crea, ya está allí, uno va a ella y lo que uno encuentra, no es siempre lo que uno querría encontrar, las realidades alternativas tienen sus propias reglas y su modo de existir. Los pases de poder que Gustavo bailaba junto con las invocaciones y cantos en náhuatl, me llevaron a la conclusión que en México existen una serie de linajes de conocimiento totalmente desconocidos incluso para el estudioso de la antropología. Los chamanes no se interesan en el conocimiento de la mente occidental, ni se la pasan fundando linajes o buscando aprendices, se interesan en el conocimiento del ser. 11. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Son gente de campo, algunos ni siquiera hablan español, siguen conservando su dialecto, otros son francamente feroces y no comparten nada con gente que no sea de su propio pueblo y etnia. Sin embargo Gustavo, no era indígena, y aún así, aquilató mucho conocimiento mágico del México prehispánico, tanto, que no alcanzaría ni con 10 libros a explicar una pequeña parte del mismo. Era muy orgullosos cuando hablaba de su senda, jamás admitía nada que no fuera la práctica, cada vez que llegaba con alguna loca teoría solo se limitaba a decirme que practicara en vez de pasármela hablando tanto. Todo esto lo refiero al lector porque no soy escritor, tampoco me considero chamán, solo me considero un testigo de actos de poder que aún siguen siendo incomprensibles para mí y que sin embargo tomé parte de ellos sin siquiera estar consciente de lo que implicaba. He tardado muchos años en asimilar el sistema de Gustavo y verlo bajo una perspectiva coherente y funcional, pero Gustavo no era ordenado, era brujo, no era coherente, era chamán, y para los chamanes las explicaciones de la mente racional no importan demasiado, sus enseñanzas eran siempre inspiradas en el momento, como si dejara piezas de un rompecabezas para después uno tener que armarlo por cuenta propia. La magia en esencia es una fuente viva de poder, está allí no para atestiguarla, no para estar platicando de ella, sino para ser practicada independientemente de lo que piense la mente racional. Tlamatinitzin. Invierno del 2010. 12. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. El Nahual Gustavo. La marea social se refleja empañada en una serie de velos que se superponen a la realidad que nos rodea, suplantándola por una serie de telones que nos hace ver la vida como una obra de teatro en la cual solemos pensar que somos parte de los espectadores. Uno de esos velos, el más importante, según el punto de vista chamánico, es nuestro inevitable encuentro con la muerte.
Pero, en vez de tomar la vida como parte de la muerte, la sociedad, movida por extrañas ideas basadas en creencias sistematizadas de manera cultural y amafiadas por presuntos poseedores del saber espiritual, enmarca la muerte como algo utópico, lejano e indiferente, llenándola de esperanzas y sueños colectivos de paraísos o reencarnaciones perfectas, y encima de ello haciendo grupos, religiones, y sectas que masifican dichas creencias para mantener en un estado totalmente inerte y esclavizante al ser humano a través de un sistematizado adoctrinamiento colectivo. Este mismo velo tendido por los controladores, que son los parásitos de la sociedad, nos hace creer que todos los demás mueren excepto nosotros. Una ilusión muy extraña de inmortalidad, colocando al ser humano como el eje y centro del 13. Aprendiz de Shaman Tlamatinitsin. Universo, incluso de la creación misma, cuando la realidad es que virtualmente somos tan insignificantes y que esa insignificancia se quiere engrandecer para crear todo tipo de ideas que tienen que ver con asegurar la supervivencia dentro de otro sueño. Siempre me chocó la idea de la reencarnación, no comprendía en sí cómo el universo infinito se iba a molestar demasiado en nosotros. Los maestros espirituales que visité, en muchas ocasiones y en su mayoría orientales, no me sabían definir el por qué existía dicho paradigma, solían decirme que aunque no creyera eso sucedía, pero esa afirmación sería como decir que aunque ellos creyeran, la reencarnación no existía. Me aparté siempre de dichas creencias, simplemente porque hacían del ser humano la flojedad total, y con dichos dogmas lo hacían caer en el reino de la ilusión del mañana. Si te toca un balazo es tu karma, si alguien viola a la hija de tu vecino es su karma, si una ciudad se inunda y mueren miles es su karma. Esta visión tan estúpida, es aún creída por millones de gentes que en vez de cuestionar la veracidad de tales creencias, simplemente asiente a seguirlas de manera totalmente mecánica, configurando su vida con dichas creencias que terminan matando de tajo cualquier acto desmecanizado en su interior. Vivir con la ilusión del mañana era un sentimiento que yo con uñas y dientes de cierta manera tenía que romper. Para mí significaba un hueso demasiado duro. Por medio de ejercicios que elaboraba por mí mismo, me di cuenta que nunca estaba en el presente, siempre vivía planeando, como si fuese un inmortal. Poco a poco la idea de mi muerte empezó de cierta manera a salir al reino de mi mente consciente. Solo bastaba observar a mi alrededor, vivía rodeado de dos tipos de seres humanos, los que se creían inmortales, la gran mayoría, y los que sabían que se iban a morir, en este caso demasiados pocos. Y de esos pocos 14. Aprendiz de Shaman Tlamatinitsin. La mayoría eran pacientes terminales. Siempre me llamó la atención de los ojos de una foto del Che Guevara momentos antes de su ejecución, sus ojos redondos, como sabiendo su destino inamovible. Siempre me pregunté por qué todos nos sentimos siempre tan inmortales, haciendo tantos planes siendo que lo único realmente imposible de determinar es el momento que vamos a morir. Durante años, desde mi pubertad, busqué afanosamente algún maestro espiritual o simplemente alguien que me enseñara algo relativo al sentido de la vida y que había más allá del simple mundo mecánico de todos los días. Mis preguntas me calaban hondo debido a dos sucesos que me sacudieron bastante emocionalmente en mis épocas de estudiante en la universidad. Es raro que en nuestra vida cotidiana siquiera rompamos ese extraño velo que nos mantiene ciegos a la vista de nuestra muerte inminente. Hacemos todo por borrarla de manera premeditada, buscamos subterfugios, placebos mentales, vicios, modos de perder lo único realmente valioso e irreparable que tenemos, nuestro tiempo, y una vez transcurrido ese valioso tiempo, nos sentamos a rememorar todas las estúpidas veces que nos quejamos de que no tenemos tiempo para hacer lo que queremos, y jamás tenemos tiempo para hacer nada, según nosotros. Y cuando lo tenemos es cuando ya ni siquiera tenemos fuerzas para cambiar, nos acostumbramos tanto al velo ilusorio que terminamos entregándonos miserablemente a nuestro destino final sin siquiera haber tenido la osadía de hacer un alto para cuestionarnos el porqué de nuestra existencia. En un par de ocasiones vi a la muerte claramente hacerme su señal personal de que estaba también pendiente de mí, mostrándome que no somos lo que pensamos sobre nuestras ideas de que somos eternos, pero más que nada enseñándome de manera vivencial que mi vida no era el eje del mundo ni nada parecido. 15. Aprendiz de Shaman Tlamatinitsin.
Una de esas ocasiones, aconteció con una amiga mía, era una chica que recién regresaba de Boston, Massachusetts, había ido a estudiar una maestría en inglés, era una chica de clase pudiente. Aconteció que, mi amiga, una noche simplemente iba manejando su coche, al cual se le ponchó la llanta delantera y fue a impactarse con un poste, el impacto le provocó la muerte. Ella tenía muchos planes para el siguiente año. La otra persona, era una novia que tuve en la universidad, se llamaba Fabiola Hannett, era la chica más inteligente que pude haber conocido. La conocí gracias a unas amistades, estudiaba ingeniería bioquímica en la Universidad de la Ciudad de Monterrey, después de año y medio de noviazgo, entendí que era la mujer de mi vida, si bien no podíamos casarnos por ser jóvenes, le propuse vivir juntos. Nos entendíamos en todo, había química, en el nivel físico, emocional, mental. Incluso había días que solo nos veíamos y no hablábamos, parecíamos entendernos incluso sin palabras. Sus notas en la escuela eran perfectas, incluso me ayudaba a estudiar, dado que yo no era el estudiante brillante, más bien regular, ni muy listo, ni muy lento. El día que le propuse que viviéramos juntos, me dijo que lo pensaría, dado que era un compromiso que tal vez ella no podría cubrir completamente. A la semana aceptó, buscamos una casa pequeña para ambos, incluso me ayudó a pintarla. Justo una semana antes de mudarnos a nuestra casa para vivir juntos, tuve que ausentarme un par de días de la ciudad por motivos laborales, dado que yo trabajaba y estudiaba. Cuando regresé, fui a ver a Hannett a su casa, pero su mamá me dijo que estaba enferma y que no podía salir. Aunque ella salió desobedeciendo a su madre, platicamos, no le vi que estuviese tan enferma, me despedí de ella diciéndole que la vería en unos días que ya se sintiese mejor. Volví a los 3 días de haberla visto y su hermano me dijo 16. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Que ya se la habían llevado al hospital universitario, de emergencia, eran las 9 de la noche, salía a una velocidad endiablada. No era posible que mi novia, en menos 3 días que la había visto, ahora estuviese de emergencia en un hospital, lo único que supe era que tenía hepatitis. Tardé cerca de 2 horas en llegar hasta el hospital debido a una serie de bloqueos por algunos puentes en construcción en la ciudad. Cuando llegué y le pregunté a la enfermera en turno dándole el nombre de Hannett, la enfermera me miró, yo no me percaté en ese momento de su mirada. Ya se la llevaron, dijo. Pero si la acaban de traer, ¿a poco ya la dieron de alta? Pregunté ya más aliviado. No me entiende, joven, hizo una pausa y fue cuando entonces entendí al ver el rostro de la enfermera que me quería dar a entender algo más. Hannett murió, ya se la llevaron para velarla. En ese momento no pude tener reacción alguna, de hecho la enfermera se me quedó viendo esperando alguna reacción, le di las gracias y caminé, como perdido, caminé hasta mi casa atravesando la ciudad, tardé horas en llegar, estaba en blanco. Cuando fui a la casa de Hannett y vi el ataúd, solo me quedé allí al lado de ella parado, sin decir nada. Después del funeral, yo me quedé en el panteón, todos se fueron yendo poco a poco, solo yo preferí estar allí a solas, quería decir tantas cosas, pero, ¿qué caso tenía? Al anochecer salí del panteón y me fui a casa, al siguiente día me fui a estudiar y después a trabajar, en mi salón CM. 17. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Quedaron viendo esperando que tal vez que reaccionara con alguna emoción o algo, pero solo estaba pensativo. La mejor terapia fue trabajar, aunque por las noches a solas me lamentaba de lo sucedido, tenía que seguir adelante, pero, ¿hacia adelante de qué? El adelante de la vida es la muerte, después de eso no hay nada más, al menos nada seguro, dado que todas las teorías referentes a qué le espera a uno después de morir no las puede uno corroborar personalmente. Allí estaba yo con todos mis planes que se tiraron a la borda, en un instante la muerte me dio un mensaje, yo no era inmortal, ni nadie más lo era, pero nadie siente eso hasta que la muerte le da una mirada, después, la gente suele empezar a filosofar sobre el hecho y termina de nuevo, sintiéndose que la muerte los toca a todos excepto a ellos. Este sistema de creencias tan duramente arraigado debido a las mafias culturales que adormecen al ser humano, es contra lo que yo trataba infructuosamente de luchar. Cada vez que intentaba salir de las ideas con las que me bombardeaba el mundo social, quedaba más adormecido y absorto por el mundo cotidiano.
La fuerza del masificada de la sociedad es demasiado absorbente para la humanidad en general, sin herramientas que ayuden a que el individuo se autoconcientice de los velos que tiene sobre sí, es muy difícil lograr siquiera un mínimo cuestionamiento de muchas cosas que en la vida nos parecen normales. En mi caso, sentí lo contrario, la muerte de Janet me había tocado hondo, tan hondo que comencé a cuestionarme cuándo sería el día que la misma muerte viniera por mí. Por primera vez la muerte se hizo presente en mi ser total, y no podía dejarla de lado. Dado que para mí, aquello era más que un suceso infortuito, de hecho era un suceso demasiado natural. La muerte vendría por mí también, y por todos los seres que amaba y no había manera de evitarlo. Mi aprensión por hallar un significado a mi vida creció desmedidamente, si bien fue difícil. No 18. Aprendiz de Shaman Tlamatinitsin. Hablar con los fantasmas de mis recuerdos con Janet, no ganaba nada deprimiéndome o lamentando el hecho, tenía que encontrar para mí ese algo que llevaba buscando y que cada vez se extinguía más a medida que mi vida iba pasando. No quería que mi vida fuese una tarde apacible de domingo sentado viendo el televisor rumiando viejo con mis recuerdos fugaces que después de todo se evaporarían al toque de la muerte. La muerte era la que me estaba impulsando a vivir la vida a cada instante, sí, pero no quería vivir mi vida del momento, haciendo lo que quisiera solo porque no había otro significado. Para mí, como ser humano había la paradoja que a pesar de que la muerte lo era todo, también era parte de algo más, y yo tenía que encontrar ese algo más. Después de todo, ¿quién puede garantizar que pueda uno vivir el momento siguiente? Aún con la zozobra interna de la pérdida de mi novia, terminé mis estudios, y empecé a trabajar y eso me ayudó un poco a amortiguar el inesquivo dolor de no tener a Janet. Mucha gente que me conoció a Janet y a mí, me miraban de manera molesta, dado que en ningún momento manifestaba ningún dolor público. Al contrario, tomé una actitud más positiva, reía, me iba de fiesta. De hecho, a los 3 meses de haber muerto Janet, ya tenía una linda novia universitaria, y eso a la gente de alrededor le causó una extraña especie de desaprobación, como si fueran ellos los que vivieran mi vida personal. Pero hacer eso era solo una faceta para sobrellevar mi dolor interno, un mecanismo interno de autoayuda. Si bien por dentro me desgarraba, trataba de acomodarme a las circunstancias, no había ya nada que hacer. Janet, para mi pesar, se había marchado, yo estaba aún lidiando con el mundo de todos los días. Aunque me revolcara y exhibiera mi dolor o gritara y llorase, eso en nada iba a cambiar las cosas. 19. Aprendiz de Shaman Tlamatinitsin. Aún así seguí sintiéndome mal, las mismas preguntas de mi existencia iban y venían. Nunca pude contestar preguntas que eran importantes para mí. Todos los que me rodeaban, cuando cuestionaba algo referente a que había más allá de vivir de manera rutinaria, me miraban con cara extraña, como si yo fuese de otro mundo. Para la mayoría de mis conocidos su vida era un día tras otro, levantarse a trabajar de 8 a 4, ir con los amigos, hacer una familia, ver crecer a sus hijos, y finalmente morir, el cuadro estándar básico de un ser humano, salvo los casos de los políticos y sacerdotes, que eran la masa mínima que controlaba a sus marionetas y creían tener algo por sobre encima de los demás. A final de cuentas la muerte lo emparejaba todo. Me sentía atrapado con mi círculo social, dado que para mis amistades, a mi edad lo importante era verse bien, vestir como la moda lo dictaba, u oír el último chisme de la sociedad. Para mí era más interesante sentarme horas y horas a leer tratando de encontrar respuestas a lo que me urgía saber. El sentido de mi existencia. Busqué también dentro de las enseñanzas de Gurdjieff, me interesaba su pensamiento sobre todo desde el punto de vista práctico. Gurdjieff en su doctrina, aseguraba que el ser humano no está siquiera consciente. Un pensamiento de ese tipo, en la época de Gurdjieff era revolucionario. El hombre no es siquiera consciente, está dormido, duerme en un sueño colectivo, y llama a ese sueño realidad. Uno de los más atractivos pensamientos de Gurdjieff que leí era el siguiente: ustedes no pueden ni siquiera tener una idea de lo que un hombre es capaz de alcanzar. Pero nada se puede alcanzar en el sueño. En la conciencia de un hombre dormido, sus ilusiones, sus sueños, se mezclan con la realidad. El hombre vive en un mundo subjetivo del cual le es imposible escapar. Esta es la razón por la cual nunca puede hacer uso de todos los poderes que posee y por 20. Aprendiz de Shaman Tlamatinitsin. La que siempre vive solamente en una pequeña parte de sí mismo.
Influido por este tipo de ideas, me embarqué en esa búsqueda para tratar por mis propios medios desmecanizarme. En muchos ejercicios de meditación y autoobservación, llegué a ver el actuar de mis yoes, empecé a sentir al observador, al testigo silencioso, pero todo ello me llenó de más dudas aún, dado que no sabía cuál era el paso siguiente a seguir. Un día, simplemente por azar del destino, un amigo, conociendo mis interminables cuestionamientos del sentido de por qué existía, me regaló un libro de un escritor al parecer sudamericano. El escritor ahondaba en el chamanismo prehispánico del México antiguo. Leí el libro en pocas horas, y me interesé en la visión cognitiva chamánica más que en cualquier otra forma de esoterismo. Me volví un lector neochamánico, luego comencé a leer obras de distintos autores, incluso de algunos que decían haber rediseñado las enseñanzas de chamánicas del México prehispánico y que su misión, según ellos, era darlas a conocer a la gente común siempre y cuando de antemano pagara el osado buscador miles de dólares para que le enseñaran a quitarse la importancia personal. Intenté por mis propios medios llevar prácticas mágicas del chamanismo, pero francamente eran muy nulos los resultados. Vagué en muchos pueblos indígenas, buscando un chamán genuino, pero, o bien no sabían, o simplemente no querían enseñarme. En México Distrito Federal conocí a algunos líderes de linajes indígenas, pero simplemente me despreciaron por ser sangre mestiza, dado que eran demasiado cerrados a enseñar a un mestizo que no era de raza pura para su conocimiento. Tuve que buscar algo más. 21. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Poco tiempo después de terminar mis estudios, conseguí un empleo bien remunerado fuera de la empresa donde laboraba. Sin embargo, el empleo estaba en una pequeña ciudad del centro de México. Asimismo, yo sentía que un cambio de aires me vendría bien, por todo lo acontecido de Janet. Me cambié a mi nuevo empleo. Allí mi búsqueda y afán por no ser parte del sueño colectivo que embarga a la humanidad, simplemente se apagó un poco durante un par de años, aunque secretamente añoraba conocer un chamán genuino. Como presentía, el nuevo cambio de ciudad me vino bastante bien. La ciudad donde estaba la oferta laboral se llamaba Aguascalientes. Comparada a Monterrey, la pequeña ciudad apenas si era una colonia grande. Los primeros días me costó bastante adaptarme. Aguascalientes parecía moverse en otro tiempo. Era curioso ver cómo después de que el semáforo daba luz verde, los automovilistas tardaban entre 5 a 10 segundos para avanzar a una velocidad de camión urbano de niños de primaria. En Monterrey algo así era imposible de ver. Las grandes ciudades siempre viven a un ritmo estresante y dicho estrés es una forma cotidiana de vida a la que uno se acostumbra. Después de quejarme con un taxista foráneo sobre la lentitud de cómo manejaban en la pequeña ciudad, este irónico me dijo que en Aguascalientes no conocían que existiera el carril izquierdo, o bien sabían que existía, pero pensaban que eran dos carriles derechos. Pasaron los días sin acostumbrarme al ritmo lento de la ciudad, y entonces una amiga del trabajo con la cual hice migas rápido debido a un interés mutuo en el ocultismo, me refirió que iba a ir con un curandero muy conocido, un chamán que vivía en un pequeño pueblito de Aguascalientes. Fue de modo casual el comentario mientras comíamos en la cafetería de la empresa donde laborábamos. Dado que mi amiga me conocía muy bien, ella me comentó que le gustaba ir a darse alguna limpia de vez. 22. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. En cuando por aquello de las envidias laborales, le pregunté si podría acompañarla, pues yo también sentía que mi vida necesitaba una limpia completa. Sin embargo, el día que íbamos a ir, mi trabajo me impidió acompañar a mi amiga, pero esta me proporcionó datos precisos de dónde vivía el curandero que se llamaba Gustavo, me dio algunas directrices del pueblo y de cómo llegar. Pasaron unos días y me decidí visitar al curandero de mi amiga. Técnicamente llegar al pueblo donde vivía el curandero llamado Gustavo, llevaba 1 hora en autobús, así que no fue muy difícil el camino comparado a las decenas de veces que me fui a las sierras indígenas a la búsqueda de chamanes y brujos. Gustavo, según oí rumores, era un curandero muy afamado en Aguascalientes. Una vez en el pequeño poblado que no sobrepasaba las 4.000 personas, no era difícil dar con él, dado que poca gente en el ámbito rural se dedica a ser curandero y brujo, es fácil preguntar a la gente por los mismos. Cada pueblo rural en México es identificable por 3 arquetipos que encarnan, por así decirlo, la gente importante del pueblo: el sacerdote católico, el político que entra pobre y sale millonario, y el brujo del pueblo.
Es común en la vida del México rural que los pueblos no solo tengan su brujo, también hay curanderos, hueseros, expertos en herbolaria, parteras y algunos cargos más, que usualmente la gente acepta como parte de su medio de vida. Algo que es común también ver en los pueblos rurales es el inminente dominio colectivo e inconsciente que tiene el catolicismo. Los pueblos suelen bloquear calles y avenidas de cualquier ciudad para hacer sus peregrinaciones religiosas o fiestas patronales, sin importarles que gente que no tiene su creencia tengan que ir a trabajar o hacer otras cosas. Si tapan una calle para el santo patrono del pueblo, nada en el mundo 23. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Puede hacer que la abran, así alguien se esté muriendo. El catolicismo arraigado en el inconsciente colectivo del mexicano es el heredado por sus antecesores indígenas y arrastra el miedo al infierno bajo cualquier forma. Pero lo curioso es que en medio de esas tradiciones católicas, el mexicano ladino suele esconder cultos a dioses paganos, como la Miquistli, el Cristo Negro, y un sinfín de deidades claramente indígenas entremezcladas con ritos católicos. Es el marcado contento del mexicano, se abraza a su fe heredada e incuestionada. El 90% de la población mexicana vive en un estado de miseria económica y en una apatía hacia sus gobernantes, que sin parar se llenan los bolsillos y el de sus generaciones posteriores de dinero robado de las arcas de sus contribuyentes. Un país tan rico, que tiene el 10% de gente nadando en la riqueza, mientras el 90% apenas si tiene para medio mal comer, ha causado que el mexicano se abrace a lo único que le queda impuesto por la fuerza, su religiosidad inconsciente. El gen indígena que porta el mexicano, es un gen pasivo que lo hace calmado y tolerante hacia los atropellos que sufre su persona. El mexicano aguanta el robo, el genocidio, que lo etiqueten como animal, aguanta cada sexenio oír mentiras de los políticos y que le den una torta con un refresco de cola para comprar su voto político, pero lo que sí no aguanta el mexicano, es que le cuestionen sus creencias, mucho menos que le censuren las mismas, dado que es cuando despierta el indígena vengativo y sanguinario que es capaz de morir antes de abjurar a su fe. Con ello, la mafia política que domina México desde hace más de 500 años, ha encontrado la fórmula para robar con descaro. Dejarle intactas sus creencias religiosas y a la vez, tenerlo en un estado de taimada ignorancia plena y mal alimentado, para que sea incapaz de pensar coherentemente. Tal y deplorable estado animal, ha sido tan largo que la mayoría no cuestiona nada, solo buscan trabajar y trabajar para diariamente seguir renegando de un gobierno corrupto donde los que mandan se hinchan los estómagos tragando como puercos, y enfermos 24. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Por acumular más y más dinero a costilla de un país sobreexplotado y robado a través de los siglos, mientras la población en su mayoría, es vista por sus mismos gobernantes como una paria social necesaria a la cual seguir exprimiendo sin misericordia hasta el fin de sus días. Por ello el gen indígena y su cruza mestiza se contenta con abrazar lo religioso y lo mágico al mismo tiempo. Está tan dañado el inconsciente colectivo del mexicano, que no le queda otra alternativa que girar sus ojos al cielo en busca de algo mejor, dado que no puede tener una satisfacción material, busca una satisfacción puramente espiritual ya que no existe otra cosa para el común denominador que lo religioso y lo mágico. Cuando llegué al pueblo no me fue muy difícil preguntar el paradero de Gustavo, dado que de la pequeña central de autobuses, estaba a pocas calles de la dirección que mi amiga me había proporcionado. El ambiente del pueblo era similar al de la ciudad de Aguascalientes, pasivo, tranquilo, con la mirada de los habitantes que saludan dando los buenos días, incluso aunque no lo conozcan a uno. Caminé cerca de 10 minutos para llegar a la casa de Gustavo. Me asombré en mi trayecto por el pueblo al ver las calles magníficamente adoquinadas y una pequeña plaza central del pueblo. Digo central porque es fácil identificar en los pequeños poblados de México cuál es la plaza central, dado que siempre frente a la plaza del pueblo está la típica basílica o templo católico. Iba con una pequeña hoja con anotaciones para preguntarle al presunto chamán Gustavo sobre muchas cosas. No llevaba toda la confianza del mundo que digamos, ya había tenido decepcionantes viajes y mucho más lejos y lo que encontraba no me era de mucha utilidad. Caminé hasta llegar a una callezuela que desembocaba a la plaza central, y encontré finalmente el número de la casa de Gustavo. 25. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin.
Toqué el timbre de la casa un par de ocasiones, salió un hombre moreno, de aspecto típico, ni viejo ni joven, acaso entre 35 y 40 años. Al verlo francamente no pensé que fuese el chamán que mi amiga me había dicho que vivía en ese pueblo. Vestía con un toque de ejecutivo, traía puesto un traje de etiqueta y unos zapatos negros pulcramente brillantes. Yo tenía mi imagen del típico curandero indígena con sus vestimentas étnicas y el sudor de las friegas del campo. Esperaba más que un hombre normal. Le pregunté por Gustavo y me dijo que era él. Le di el nombre de mi amiga y dijo que si la conocía, que era una clienta suya. Me invitó a pasar a su casa. Al pasar al lado de Gustavo noté que era más bajito que yo, medía entre 1,60 u 1,70 de estatura. Gustavo no parecía un indígena de cuerpo atlético forjado por las penurias de labrar en el campo, más bien era de talla común, ni gordo ni flaco. Su aspecto era, al entrar a su casa noté que era normal, no hacía ninguna diferencia de las otras casas del pueblo. Sin embargo, había un zaguán bastante grande en la entrada misma de la casa. Noté que el zaguán de la casa era el eje de la misma y que estaba del lado izquierdo, mientras la casa estaba toda del lado derecho. La sala donde Gustavo me pasó era una sala pequeña, rústica como la mayoría de las salas pueblerinas. Estaba justo a la entrada de la calle. La casa era algo rústica, de ladrillo puro arreglado con algo de barniz para darle un toque bello. Me senté y Gustavo tomó su lugar frente a mí fumando un cigarro. Yo le dije sin rodeos que había ido a aprender brujería porque mi deseo era convertirme en un chamán. ¿Para qué quieres aprender brujería?, dijo mientras soltaba una bocanada de humo. No lo sé, me interesa, simplemente me interesa, me atrae el misterio, lo desconocido. El interés no lo es todo en la vida. Mucha gente tiene 26. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Interés en ser diferente, otros en ser los mejores, muchos más tienen el deseo de tener dinero, pero eso no significa que con el simple interés logren las cosas. El chamanismo no es cuestión de intereses, es cuestión de corazón. Me quedé callado sin saber qué más decirle. Él fumaba su cigarro solo viéndome en silencio. Entonces le relaté sobre mis lecturas con neochamánicas, mis infructuosos viajes a las sierras mexicanas y sobre los jefes de linajes en México DF que me habían tachado de mestizo y que por ello se negaron a enseñarme ni una pizca de conocimiento del chamanismo prehispánico. Gustavo me oía silencioso mientras fumaba. Su mirada con esos ojos negros me inquietaba. Se me quedó mirando fijamente, y guardó silencio unos momentos. Rompí el silencio insistiendo en querer saber magia. Le dije que desde joven había tenido algunos pequeños eventos con lo oculto, inexplicables, pero reales, y que quería profundizar en el porqué de las cosas. ¿De veras quieres aprender?, me cuestionó. Porque aquí se necesitan pantalones. Esos jefes de linajes que te topaste no son los únicos chamanes que hay, simplemente así son ellos, demasiado pesados, demasiada importancia personal, se mueren e igual se van a la tumba con todos sus títulos ostentosos y hasta les echan sus túnicas sacerdotales, meros espectáculos de mentes enfermas de un pseudo poder que creen tener. A final de cuentas es raro hallar un jefe de linaje puro, todos somos productos de cruzas de razas y de regiones, así que no hay indios puros, dijo recalcando esto último con una ligera sonrisa sarcástica. 27. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. En ese momento tocaron la puerta de su casa y me pidió que abriera la puerta. Una señora de edad que caminaba con ayuda de dos mujeres jóvenes. Entraron, se sentó en una de las sillas que Gustavo tenía en su zaguán. Era un zaguán larguísimo. Había visto varios zaguanes en el pueblo mientras caminaba. La gente tenía la costumbre de dejar las puertas de su casa abierta, pero el zaguán de Gustavo acaso medía entre 60 y 70 metros. ¿Daba hacia un patio? O eso es lo que yo vi en ese momento. Gustavo salió haciéndome la seña de seguirlo, platicó un poco con la señora y ella le dijo que la iban a operar de la rodilla, pues el hueso de la rodilla se había salido por completo y no había de otra que la operación. Vamos a ver, dijo Gustavo sentándose frente a ella y poniendo la pierna dislocada de la señora con cuidado en su pierna. Gustavo empezó a masajear la zona mientras murmuraba cosas extrañas. «Te jodieron, mujer, pues qué chingados hiciste», dijo mirándola. «Nada, Gustavo, en serio», dijo en tono de ingenuidad.
Gustavo me pidió que le pasara un ungüento que tenía en su cocina, me señaló el zaguán y caminé por el mismo. Curiosamente vi como toda la casa o cuartos de la misma estaban todos del lado izquierdo. El zaguán se me afiguraba un pasillo largo de una universidad con los salones al costado. Finalmente llegué a la cocina casi al finalizar el zaguán. Después de la cocina se veía un patio al cual no entré. En la cocina había varios frascos con diversos nombres de plantas y cosas raras. Agarré el frasco que me especificó, el cual era una simple pomada para contusiones, y se lo llevé. 28. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Gustavo empezó a rezar de manera extraña mientras masajeaba la zona afectada y la señora de edad solo soltaba algunos quejidos. El proceso duró como media hora. Las manos de Gustavo friccionaban cuidadosamente el hueso salido de la rodilla. Finalmente terminó de masajear la zona y despidió a la señora recetándole otras varias veces de verla. Según él, sí sanaba, pero necesitaba seguir tratándose con el ungüento, y no apoyarse demasiado con el pie afectado. Oye Gustavo, ¿pero que no es mejor que se opere? No, este caso es diferente, verás, esa señora es una bruja negra, suele hacer cosas malas por dinero, ahora se topó a alguien más cabrón que ella y la chingaron, le echaron un mal y por suerte nomás le alcanzó a fregar la rodilla. Yo con mis pocos conocimientos de ciudad, le intenté explicar a Gustavo que esa rodilla salida de su lugar no podía achacársele a brujería. Le intenté explicar, pero Gustavo solo sonrió escuchándome. En eso llegó otra paciente, y no pude seguir la plática. En vez de ello me mandó a traerle una torta al puesto de comidas de su comadre en el pueblo. Tarde cosa de media hora del encargo. Cuando regresé el lugar estaba atestado de gente. Gustavo me dijo que le ayudara a colocar un círculo de flores en el patio de su casa. Me pasé hacia el mismo y era un patio tipo jardín bastante grande, por cierto, con muchas macetas y un árbol que daba unas deliciosas granadas. Me especificó cómo colocar los claveles blancos y rojos y me pidió que mientras los colocaba les rezara a algunos padres nuestros, aunque sinceramente esperaba algunas fórmulas chamánicas o algo por el estilo. 29. Aprendiz de Shaman Tlamatinitzin. Yo hallé aquello bastante extraño, pero obedecí. Aduje que me estaba tal vez enseñando algo importante. Total, pasó la primera persona para recibir una limpia. Gustavo hizo un círculo de fuego con alcohol alrededor de la persona y prendió el círculo con fuego a medida que rezaba unas palabras en susurro apuntando a la persona y se paraba en cada punto cardinal. Yo solo me mantenía en un rincón del patio sin intervenir para nada. No hubo muchas variantes en esas limpias ese día, salvo algunas donde tocó una campana y otras donde sahumó a la gente con un incensario, pero en todas usaba el alcohol con el círculo de fuego. Terminó casi al anochecer, y yo tenía que retirarme pues pasé casi todo ese día allí viendo y poniendo flores y yendo a mandados. Antes de irme le pregunté a Gustavo qué decía cuando iba a cada punto cardinal. Sonrió. ¿Para qué quieres saber cosas que no están ahorita en tu nivel de comprensión? Me despedí porque supe que no me iba a decir nada, pero antes de irme refirió que cuando quisiera visitarlo era libre de hacerlo. Estos conocimientos se comparten sin monetización, dedicando tiempo para que lleguen a quienes los necesitan. Si este conocimiento ha aportado algo a tu vida, puedes hacernos una ofrenda para que la energía siga fluyendo. También puedes adquirir estos libros en formato digital y en impresión de lujo. Encuentra más información escribiendo a 777 creación contenido 777@mail.com. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar en los comentarios si la magia que buscabas te funcionó. Comparte tu experiencia para que juntos sigamos ampliando nuestro conocimiento. Gracias por ser parte de Universoria.